Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a iniciar la primera clase ya formal, digamos, del curso. Eh, la idea del día de hoy es hacer una introducción al primer tema. El primer tema, bueno, en este primer parcial vamos a hablar de dos temas particularmente. Uno es el movimiento armónico simple y el segundo, pues, es el movimiento ondulatorio. Son el capítulo 14 y 15, respectivamente, del libro de Física Universitaria. Por ahí en el grupo de Telegram les mandé un enlace para que ustedes puedan descargar los libros si no los tienen todavía, pues ahí a mano. Ok, entonces, como decía, en esta primera parte vamos a hablar sobre el movimiento armónico simple, o como el libro de texto lo titula al capítulo 14, el movimiento periódico. Básicamente, el movimiento armónico simple está enmarcado en este tipo de movimiento, el movimiento periódico. Movimiento periódico es un movimiento que se repite en el tiempo. Ya aprendimos en matemática qué significa una función periódica. Es una función que si nosotros le agregamos una cantidad característica, le sumamos a la variable independiente una, una cantidad característica que se conoce como el periodo, entonces pues la función me resulta inalterada. O sea, quiere decir que se mantiene, que se mantiene la forma en términos de la gráfica, se mantiene la forma de esta. Okay. Y en el caso del movimiento periódico, pues vamos a utilizar este tipo de funciones periódicas para poder describir alguna cantidad. Normalmente estas funciones vienen a partir de la descripción de la ecuación de movimiento. Es normalmente una ecuación diferencial que nosotros vamos a resolver y a partir de ahí pues vamos a poder describir el movimiento del objeto, ¿no? Ok, entonces, bueno, para hacer una introducción en la física, pues realmente que el movimiento armónico simple es extremadamente importante. Está presente en muchas manifestaciones de la naturaleza. Y es importante aclarar que el movimiento armónico simple es un tipo de movimiento idealizado, es decir, que está considerando varias suposiciones en el movimiento y por lo tanto entonces pues se convierte en un modelo teórico, ¿no? Que puede distar un poco de la realidad. Entonces vamos a ir describiendo algunos sistemas, particularmente nos interesan tres sistemas. Uno es el péndulo, perdón, el movimiento del sistema masa-resorte. El segundo es el movimiento del péndulo simple. Y el tercero, el del péndulo físico. Digamos que son los tres sistemas clásicos que vamos a estudiar y para los cuales vamos a dedicar bastante tiempo. Por ahí en algunos problemas avanzados podríamos encontrar otros sistemas que realizan el movimiento armónico simple. Entonces, la idea de la clase de hoy es hablar de los aspectos fundamentales del el movimiento armónico simple, las cantidades principales que lo describen, ¿sí? Y hacer una primera deducción de la ecuación de movimiento que me va a permitir pues conocer más detalles sobre las variables que intervienen en su movimiento, como la posición, la velocidad, la aceleración. Luego vamos a hablar de la energía también, ¿no? Entonces, hoy vamos a plantear la parte fundamental. Entonces, voy a compartir mi pantalla para ir haciendo los apuntes respectivos. Ok. Bueno, entonces, como mencionaba, la idea de la clase de hoy es hablar de los aspectos fundamentales, o sea, cuáles son las principales características que intervienen en una oscilación o en un movimiento periódico.
Cuando hablamos de oscilación en el movimiento periódico, nos referimos a la acción de completar un ciclo. Entonces, hay situaciones que son periódicas en la naturaleza. Por ejemplo, creo que la más frecuente es la medición del tiempo, que está relacionada pues con el movimiento de la Tierra, los movimientos de la Tierra, ya sea sobre su propio eje o alrededor del Sol. Entonces, en este tipo de eventos, lo que está sucediendo es que son eventos repetitivos en el tiempo. O sea, yo puedo saber, bueno, obviamente que hay algunos limitantes, digamos, que en algún momento implican que nosotros hagamos correcciones a esa medición, ¿verdad? Pero en general se mantiene bastante estable y se repite en lo que nosotros conocemos como un año, ¿no? Lo que hemos determinado como un año, se repiten las estaciones, se repiten los solsticios, se repiten los equinoccios, se repite el paso del sol por el cenit y todos los años, y podemos medirlo con una gran precisión. Entonces, pues la característica que tiene esto es que yo puedo describir un inicio y un final de ese suceso. Puedo describir un punto de equilibrio o un punto de referencia que me va a permitir a mí saber eh, o poder describir ese movimiento periódico. Entonces, a ese movimiento o a ese ciclo que se completa se le conoce como la oscilación. Entonces, nosotros vamos a ver las características que tiene una oscilación. Eh, a la luz del primer sistema, voy a ir describiendo algunas de las cantidades. Entonces, el primer sistema que vamos a estudiar, como les dije, son tres. El primer sistema que nos interesa, pues es el sistema masa-resorte. Masa-resorte. Pues como su nombre lo dice, está compuesto por una masa y por un resorte. Esa masa se considera que es una masa puntual. Entonces, aquí voy a ir describiendo algunas suposiciones, como había mencionado, sobre este sistema. La primera es que en este sistema no hay fricción. No hay fricción. La segunda es que la masa se considera una masa puntual, o a veces la denominamos una partícula. Es similar a lo que se hace en física 100 cuando se describe la cinemática, ¿no? La cinemática en una dimensión o en dos dimensiones, en el caso de los proyectiles. No se considera la forma geométrica que tiene la masa, sino que se considera como un punto que se está desplazando. Y obviamente sabemos que ya en un sistema concreto en la realidad se necesita describir la forma porque eso va a determinar cuál es la interacción que tiene con el medio, dependiendo de la forma que tenga. Pero bueno, como les dije, eh, el movimiento armónico simple es un movimiento idealizado que permite pues describir modelos físicos para acercarse a la realidad. Veo que a ver, por aquí había alguien. Recuerden, estoy viendo los nombres de usuarios, recuerden siempre poner su nombre completo, no iniciales ni seudónimos, ¿no? Porque luego el sistema les toma la asistencia automática, entonces no, pues no voy a poder saber quién es si usan un seudónimo. No paso la asistencia de forma manual, sino que automáticamente el sistema me guarda un registro de quienes entran y quienes salen con el nombre de usuario que están usando. Así que coloquen el, el usuario correcto o su nombre completo. Bueno, entonces eso quiere decir que yo puedo tener en dos circunstancias el sistema masa-resorte. La clásica es la del sistema masa-resorte horizontal. Y está la otra que es el sistema masa-resorte vertical. Ese lo vamos a estudiar un poco más adelante. Entonces, pues bueno, ¿qué características tiene el movimiento? Pues un movimiento, en el primer caso, horizontal,
y en el segundo caso vertical. Hay una pequeña diferencia entre uno y el otro y tiene que ver con la dirección del movimiento. Si usted se fija, en el primero la dirección de movimiento es horizontal, por lo tanto quiere decir que en cuanto a la sumatoria de fuerzas, las fuerzas que están involucradas en el movimiento, no está implicado el peso, porque el peso pues va directamente hacia abajo y esta no interviene en el movimiento, en la sumatoria de fuerzas sobre X. Y en el otro caso sí, si se fijan, el peso está dirigido hacia abajo y por lo tanto sí está en la dirección o puede estar en la dirección del movimiento. Entonces ahí hay que hacer una pequeña diferencia. Pero para eso vamos a tener que avanzar en una explicación completa del sistema masa-resorte horizontal y después vamos a hacer el agregado de qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos el vertical. ¿Qué diferencia hay? Ok, entonces, a ver, cómo se da la periodicidad en este sistema? Entonces, ahí es donde vamos a poner el hincapié en algunos aspectos que ya conocimos de la clase anterior. Entonces, ¿qué sabemos de la clase anterior? Que un resorte que obedece la ley de Hooke aparece una fuerza, que es una fuerza que se conoce como la fuerza de restitución, o sea, una fuerza que hace que el sistema vuelva otra vez a su posición de equilibrio, y esa fuerza está definida como el negativo de K por X, donde K pues es la constante del resorte, K constante de resorte, que recuerde que la constante de resorte nosotros la medimos en newtons por metro. Entonces es una constante que a mí me dice qué tanta fuerza, qué tanta fuerza de restitución tiene el resorte como resultado de un estiramiento o de una compresión. Y X, pues X es el desplazamiento. X es el desplazamiento. Desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento, pues obviamente tiene que ser medido a partir de una referencia. Entonces, ahí es donde está el primer punto clave. Para poder medir ese desplazamiento, yo necesito definir un punto de referencia. Entonces, ¿cuál va a ser mi punto de referencia? Entonces, tanto en el sistema horizontal como en el vertical, la referencia es un poquito diferente, ¿no? Entonces, en el caso horizontal, la referencia o el punto de equilibrio a partir del cual mido el desplazamiento es la posición en la cual el resorte no está estirado ni comprimido, pero ya unido a la masa. Mientras que en el vertical es cuando, bueno, imagine esta situación, usted cuelga un resorte del techo, entonces ahí está en una posición ni estirado ni comprimido. Pero si usted viene y le coloca la masa en la parte inferior, este se va a estirar una cantidad, se va a desplazar, el resorte se va a estirar una distancia. Mientras que en el horizontal, usted le coloca la masa y no lo va a estirar. ¿Por qué? Porque no, el peso va perpendicular a la dirección del desplazamiento. Entonces no hay ahí un desplazamiento al resorte. Entonces, en el caso del horizontal, el punto de equilibrio, o sea, el punto de referencia para los desplazamientos es cuando el resorte no esté estirado ni comprimido. Para el vertical es cuando el resorte ya está estirada la distancia que la masa puede estirar. Es decir, usted le coloca la masa, lo deja que se estire y va a empezar a hacer unas pequeñas oscilaciones, pero lo deja ahí un buen tiempo para que llegue al reposo. Y ya esa es la posición. Entonces, para que puedan ver esto mejor, vamos a utilizar una simulación. Es esta que está aquí, ¿no? Esta es una simulación que tiene, pues, tiene dos partes. La primera es mostrarme la gráfica de posición versus tiempo.
Posición versus tiempo significa qué tanto se desplaza la masa a partir del punto de equilibrio con respecto al tiempo. Y en la parte de abajo, pues puedo ver el sistema, ¿no? Abajo se ve en azul se ve, pues digamos que la representación del resorte y luego pues tengo la masa ahí. Abajo puedo cambiar ahí la constante del resorte, puedo cambiar la masa de la bola y puedo cambiar los gráficos incluso que aparecen en la parte de arriba. O sea que prácticamente esta semana vamos a estar jugando con esta simulación porque es bien versátil, ¿no? Me permite ver varias cosas, ilustrar varias cosas de las que vamos a estar hablando. Bueno, entonces, centre su atención en ese sistema que aparece ahí en medio. Entonces, lo que tengo aquí no es la posición de equilibrio, porque si nota, la posición de equilibrio es cuando el resorte no está estirado ni comprimido. Entonces, aquí el resorte ya está estirado. ¿Por qué? Porque esa flecha que aparece en la parte de arriba, a ver si puedo anotar aquí, esta flecha representa la fuerza de restitución. Entonces note que como la masa, o como se ha desplazado la masa hasta un punto, entonces el resorte ya está estirado. Y la ley de Hooke me dice, si usted ya estiró el resorte, existe una fuerza que es igual a negativo K por X. Negativo K por X. O sea, quiere decir que la fuerza va siempre en la dirección opuesta a el desplazamiento. Entonces, en este caso, el desplazamiento fue hacia la derecha. ¿Cuál es nuestra referencia? Aquí la voy a fijar. Esta es nuestra referencia, x igual a 0. Quiere decir que todo x que se mida hacia la derecha es positiva y toda x que se mida hacia la izquierda es negativa. Entonces, yo desplacé mi masa hacia la derecha. Por lo tanto, el desplazamiento es positivo. Lo multiplico por la constante k y lo multiplico por menos x. Entonces eso me da un signo negativo para la dirección de la fuerza. Por eso es que aparece la fuerza hacia la izquierda. Ok, entonces esa no es la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la que acabo de marcar como x igual a 0. Bueno, entonces yo quiero caracterizar algunas cantidades que están presentes en las oscilaciones. Entonces voy a ir escribiéndolas aquí en la, en la pizarra, decirlo así, y, y vamos a ir con la simulación, vamos a ir explicando qué es cada una. Entonces, cantidades fundamentales. La primera es la que se conoce como la amplitud. Nosotros la vamos a denotar con la letra A mayúscula. Entonces, la definición no la voy a anotar, solamente la voy a mostrar aquí en la simulación. La amplitud, ya para dar una definición, es la máxima o es el máximo desplazamiento que existe a partir del punto de equilibrio. Entonces, si yo pongo a oscilar esto, porque si el resorte lo estiro, la masa la halo hacia la derecha, el resorte se estira, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Pueden verlo ahí en la simulación. El producto de que existe una fuerza de restitución, entonces pueden ver cómo el objeto se va desplazando hacia la derecha, hacia la izquierda, en torno a la línea central que se ve ahí, que es el punto de equilibrio. Pero a la derecha y a la izquierda alcanza un máximo desplazamiento, que es la segunda línea para la izquierda o para la derecha a partir del centro. Entonces voy a anotar aquí otra vez. Entonces, quiere decir que eso, voy a borrar. Quiere decir que este punto representa x igual a 0, el punto de equilibrio. Este punto de aquí representa x igual al positivo de la amplitud. Y este punto representa x igual
al negativo de la amplitud. Entonces nuestro sistema va a estar oscilando alrededor de esos dos extremos, un extremo positivo y un extremo negativo. Es importante mencionar en este punto que el signo realmente queda a criterio de ustedes, ¿no? O sea, yo estoy tomando aquí la referencia natural, que es hacia la derecha. Las cantidades medidas de desplazamiento son positivas y hacia la izquierda las cantidades son negativas. Eso lo podría intercambiar en algún problema si, si lo amerita, ¿no? Por ejemplo, lo natural, para que puedan ver cómo a veces no siempre se hace de esa manera, es en el caso del vertical, hacia abajo, ¿no? No estamos tan acostumbrados a eso, hacia abajo se mide aquí sería Y, igual a positivo A, y hacia arriba se mide el Y negativo A. Entonces, un poco para asemejarlo al otro sistema. Entonces, eso no es lo natural. Nosotros estamos acostumbrados a que las cantidades que están hacia abajo de la referencia son negativas y hacia arriba son positivas. Perdón, hacia abajo son negativas, hacia arriba, sí, hacia arriba positivas. Pero aquí, para que se parezca al otro, entonces se toma al revés. Entonces, hay que desacostumbrarse un poco de esas cosas que a uno le quedan normalmente de las clases fundamentales de matemáticas. Ok, entonces, bueno, esa es la primera cantidad. Te repito, la amplitud es el máximo desplazamiento que sufre la partícula alrededor del medido a partir del punto de equilibrio. Entonces, la amplitud, como ven, puede ser positiva o negativa dependiendo de cuál sea la referencia. Y si me voy a la parte de arriba donde está la gráfica, en la gráfica puedo ver cómo se denota la amplitud. La amplitud son los máximos y mínimos que se ven en esa gráfica, que es una gráfica del tipo coseno, ¿no? Del tipo coseno. Entonces, ¿cuál me podrían decir ustedes que es la amplitud de este sistema que estamos viendo aquí? ¿Qué cantidad sería? ¿Igual a cuánto? Sería uno, ¿verdad? 1 sería 1 metro. Sería 1 metro. Entonces ahí se nota. Y esa es una de las características también del movimiento armónico simple, ¿no? Bueno, digamos que no lo mencioné antes porque es una consecuencia de esto, de que no haya fricción. Si no hay fricción, entonces la amplitud se mantiene constante. Entonces voy a mostrar así rápidamente el caso opuesto. Aquí mismo tengo en estas simulaciones, tengo un caso donde hay fricción. Vea, es la misma simulación, solamente que en la parte de abajo me aparece una nueva barra ahí, que es un parámetro de amortiguamiento. Parámetro de amortiguamiento es una cantidad que me dice qué tanto afecta el medio a la masa, ¿no? Entonces, en el caso anterior estamos asumiendo que no hay fricción y que no hay interacción con el medio, por lo tanto no va a haber amortiguamiento y la amplitud se mantiene constante. Aquí lo voy a aumentar, voy a ponerle cualquier número ahí. Y usted podrá ver cuando le doy play lo que pasa con la amplitud. Vea que en cada oscilación la amplitud va disminuyendo hasta que eventualmente se vuelve prácticamente cero. Esa es la diferencia entre un movimiento armónico simple y un movimiento amortiguado, que es normalmente lo que ocurre en la realidad. Es lo que ocurre normalmente en la realidad. Si usted cuelga ahí un resorte y lo estira y lo deja que haga oscilaciones, le va a hacer unas 3 oscilaciones y después prácticamente va a ir disminuyendo. Entonces, eh, ya dijimos qué es la amplitud y sabemos que además en el movimiento armónico simple se mantiene constante. Vamos con la segunda cantidad fundamental. Es el período. Período lo denotamos con la letra T, una letra T mayúscula. Muy importante porque estamos hablando precisamente en ese contexto.
el movimiento periódico. Entonces eso quiere decir que esta es la cantidad más importante para describir este tipo de movimiento. Entonces si yo me voy otra vez a la simulación, aquí puedo ver, voy a volver a abrirla sin fricción. Entonces puedo ver que la gráfica que aparece en la parte de arriba tiene en el eje horizontal al tiempo. Y además ahí al par de la representación del sistema masa-resorte aparece también el tiempo, t igual a 0. Entonces en este caso quiere decir que el tiempo es 0 justamente en el momento que empieza el movimiento. A medida que yo le doy ahí play a esto, veo cómo el tiempo va aumentando y además puedo ver cómo se va repitiendo ese patrón. Entonces, si yo reseteo, lo voy a pausar por aquí y me voy a ir así por pasos. Entonces voy a ver justamente que cuando vuelve otra vez a la posición inicial, recuerde que la posición inicial era cuando estaba en la amplitud positiva. Cuando vuelve otra vez ahí, entonces en la gráfica se completó un ciclo. O sea, es decir, está otra vez en el punto de partida. Y me aparece ahí al par el valor numérico 6.20 segundos. Quiere decir que ese es el tiempo en el cual se completa una oscilación. Y esa es la definición del periodo. Un periodo es el tiempo en el cual se completa una oscilación. Entonces, en el caso del movimiento armónico simple, es un movimiento periódico, por lo tanto quiere decir que esa es una constante del movimiento. O sea, el periodo no va a cambiar de un punto a otro, siempre va a ser el mismo. ¿Y cómo puedo yo ver que una función es periódica? Pues bueno, la dejo correr y puedo ver que va a seguirse repitiendo en el tiempo. La siguiente vez que se cumplió ese tiempo, otra vez se repitió el patrón en la gráfica y así siguen. Pues básicamente usted puede ver que es un movimiento repetitivo. Repetitivo. Ok, entonces esa es la definición del periodo. El tiempo que tarda un ciclo. Y siempre es una cantidad positiva. El tiempo se mide a partir del inicio del movimiento. No hay tiempo negativo. Entonces, la tercera cantidad es la que se conoce como la frecuencia. Frecuencia. La frecuencia, la denoto con una F mayúscula. Aquí ya voy a tener mi primera ecuación. La frecuencia se puede escribir en términos del periodo. La frecuencia es igual, esa es la definición, al número de ciclos, un conteo, número de ciclos o de, bueno, le voy a llamar mejor oscilaciones, por un intervalo de tiempo, por tiempo, entre tiempo. Si yo decido que, si yo uso la definición del periodo, que es lo que voy a poner acá, si el tiempo es igual a T mayúscula, o sea, a un periodo, entonces el número de oscilaciones es igual a 1. Por lo tanto, aquí puedo encontrar una ecuación para la frecuencia en términos del periodo. Tengo mi primera ecuación. Solo estoy usando la definición del periodo y es el tiempo en el que se completa una oscilación. Ok, entonces es una cantidad muy importante en física porque me dice a mí, pues es una especie de rapidez, por decirlo así, una especie de rapidez de cuánto está transcurriendo, ¿no? Obviamente que entre más grande es la frecuencia, quiere decir que el movimiento es más rápido y entre más corta, pues el movimiento es más lento. Las unidades que se utilizan aquí son, si notan, me va a quedar oscilaciones entre segundos, lo cual sería segundo a la -1, que se ha definido como el hertz.
Entonces, esas son las unidades que utilizamos comúnmente. A veces también se utiliza revoluciones por minuto o ciclos por minuto o por segundo, puede ser, o cualquier conteo, ¿no? Pero digamos que en el sistema internacional es más frecuente trabajar con hertz. Ahí tengo mi primera cantidad, mi primera fórmula, por decirlo así. Yo puedo caracterizar a un movimiento de acuerdo a su frecuencia. Hay otra frecuencia, que es la frecuencia cuarta cantidad, que es la frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular se parece un poco a lo que vieron en el movimiento rotacional que se llamaba la velocidad angular. Se parece en la definición. Entonces, la frecuencia angular lo que busca es hacer una comparación entre el período y una cantidad angular. Entonces, nosotros sabemos que para una función coseno o una función seno se cumple esta identidad trigonométrica que realmente es la definición de una función periódica. O sea que si yo le sumo esa cantidad característica a la variable independiente, entonces me vuelve a dar el mismo patrón. Entonces, eso quiere decir que el periodo de una función seno o coseno es igual a 2pi radianes. Entonces, asociamos ese periodo con los ciclos de un movimiento armónico simple, ¿no? Y para que tengamos un poco más de sustento, aquí mismo en esta página donde estoy viendo las simulaciones, hay una comparación entre el movimiento armónico simple, eh, usualmente por las siglas en inglés se le denota SHM, el movimiento armónico simple con el movimiento circular. Hay una comparación. Entonces vea cómo en la parte izquierda aparece en el centro una partícula que se está moviendo en un círculo y análogamente a la derecha aparece un sistema masa-resorte vertical, abajo aparece un sistema masa-resorte horizontal. Entonces, yo puedo ver que si yo trazo la gráfica del movimiento circular, me va a resultar igual que la gráfica del movimiento armónico simple. Vamos a arrancar aquí. Entonces vea que la gráfica es exactamente la misma. Mucha gente lo que dice es el movimiento armónico simple es una proyección en una dimensión del movimiento circular. Porque fíjese que, imagine que usted tiene un foco, una luz que está iluminando ya sea desde la izquierda o desde arriba. Entonces, ¿cuál sería la sombra que vería de esa partícula que está en color rojo? Pues serían los resortes que aparecen abajo y a la derecha. Para que se lo imagine, lo voy a poner otra vez. Imagine que solo está viendo la sombra. La sombra, pues, es una proyección unidimensional de algo. Entonces, si lo sigue como la sombra, realmente es el mismo tipo de movimiento. Entonces, gracias a eso, es que se hace una asociación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular. Y en el movimiento circular, pues, la medición de cuántos radianes por segundo se ha desplazado es importante. Nada más que allá la definición de eso era en términos de velocidad, porque los radianes se miden eh, como el círculo unitario, ¿no? Medido a partir de una referencia angular. En este caso lo que hacemos es asociar esa cantidad angular con el ciclo de las oscilaciones. Entonces, si me voy otra vez a la definición de la frecuencia, que es el número de oscilaciones por unidad de tiempo, entonces digo yo, si T es igual, si T minúscula es igual a T mayúscula, o sea, el tiempo es igual al del periodo, entonces quiere decir que el número de oscilaciones, pero en términos angulares, es igual a 2. O sea, es decir, si yo lo asocio con
con una cantidad angular ha transcurrido 2pi radianes. Ah, bueno, entonces dice, hago entonces una nueva definición de la frecuencia. A esta le llamo la frecuencia angular, que la denoto por esa letra, aquí no puse cuál era la letra, que es una letra griega, realmente la letra griega omega, que describe la frecuencia angular. Entonces sería en el numerador el número de oscilaciones en términos angulares, que sería 2pi, y abajo pues el periodo. Y si la asocio con que la frecuencia es el recíproco del periodo, entonces también puedo escribir esta ecuación en términos de la otra frecuencia. Aquí tengo una segunda ecuación. Estas cantidades son cantidades generales, o sea, es decir, me sirven para todos los sistemas que realizan un movimiento periódico. O sea, para todos los sistemas que realizan un movimiento periódico se les puede asociar una frecuencia, se les puede asociar un periodo y una frecuencia angular. Ahora lo que vamos a hacer es describir el sistema que nos interesa, que es el sistema masa-resorte, ¿no? Entonces, para el sistema masa-resorte, yo puedo encontrar, o para cualquier sistema que realice un movimiento armónico simple, yo puedo encontrar una ecuación exclusiva de periodo, de frecuencia y de frecuencia angular. O sea, ya en términos de las cantidades que lo componen. Si se fijan aquí en estas fórmulas que tengo, no me aparece la masa, no me aparece la constante del resorte, que obviamente participan en el movimiento. No va un sistema no va a completar el mismo número de oscilaciones por unidad de tiempo si tiene una masa menor, ¿verdad? O si tiene una masa mayor. Está involucrada la masa. Y también está involucrada la constante del resorte, porque entre más grande la constante del resorte, entonces más fuerza o más newtons por unidad de metro va a tener como respuesta. Entonces ahí es donde vamos a particularizar nuestro estudio para el sistema masa-resorte. Pero bien, aquí doy un espacio si alguien tiene alguna duda, una pregunta, una curiosidad que le haya surgido. Vamos Esa, bien, me van siguiendo. Dígame. las unidades de frecuencia angular siempre siguen siendo los hertz. No, son radianes, porque recuerde que en el numerador tengo radianes y abajo sí. Olvidé ponerlo aquí. Entonces la unidad son radianes. Por eso es que muchas veces se confunde con la velocidad angular que se ve en el movimiento circular. Pues no son exactamente lo mismo. Porque recuerde que el movimiento circular es un movimiento bidimensional y el movimiento armónico simple es unidimensional. Entonces, la definición de los ángulos en términos lineales no la podría hacer, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo aquí nada más es una asociación de los ciclos con el periodo. Pero no, quiero aclarar que no son lo mismo, no son lo mismo. A pesar que incluso, si mal no recuerdo, el libro de texto también utiliza la variable omega para la velocidad angular, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, para no confundirlas, yo prefiero utilizar, por ejemplo, si, si, si teta para mí representa un ángulo, entonces, pues la velocidad angular para mí representa, usando una notación de Newton, teta punto. O sea, la primera derivada de teta con respecto al tiempo. Prefiero utilizarlo así. No siempre lo usamos, pero sí por ahí por lo menos en péndulo simple, sí va a aparecer probablemente esa velocidad angular, porque el péndulo simple sí realiza un movimiento bidimensional. Entonces ahí sí va a aparecer esta cantidad. Entonces, yo prefiero utilizar en lugar de omega para la velocidad angular, prefiero utilizar teta punto, así no nos confundimos con qué representa cada cosa. Ok, entonces, bueno, vamos a continuación lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación de movimiento.
ecuación de movimiento. Con esto voy a cerrar la clase. Bueno, entonces hagamos una representación del sistema masa-resorte. Ok. Y definamos una referencia. Digamos que aquí X es igual a menos A. Digamos que por aquí es igual a 0 y que por aquí X es igual a positivo A. Entonces, pues el resorte, o la masa más bien, a partir del equilibrio, si nota aquí, está desplazada una cierta cantidad. Esa cantidad la denoto con una letra X, una variable X. Entonces, lo que yo ando buscando es eso. Pues, buscamos una X o una ecuación que me permita saber dónde está o cuál es el desplazamiento que tiene la partícula en términos del tiempo. Eso es lo que ando buscando. Entonces, para eso, pues voy a hacer uso de la segunda ley de Newton. Ya sé que el movimiento es unidimensional en X. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y de lo que conocemos del curso anterior, la aceleración en X, es una aceleración traslacional, es la segunda derivada de X, el desplazamiento, con respecto al tiempo. Ok, entonces por ahí va la cosa, de ahí puedo sacar esa E. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están interviniendo? Solo hay una, porque yo ya descarté aquí en la parte de las suposiciones que hubiera fricción. Como no hay fricción, no, la única fuerza que está presente es esta fuerza, la de la ley de Hooke. Esa es la única fuerza que está presente. Entonces, en el lado izquierdo, la única fuerza que tengo es menos K por X, y al lado derecho, pues me sigue quedando esto. Bien. Entonces, voy a pasar a dividir la masa de manera que dejes aislada la segunda derivada. Entonces, me va a quedar la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo igual al negativo de K entre la masa por X. Bueno, esta ecuación es muy importante. Esta ecuación es muy importante. En este caso, esta ecuación representa la definición, cuidado con esto, representa la definición del movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Que usualmente, por términos prácticos, lo vamos a representar con las siglas MAS. Entonces, definamos el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, o un objeto o un sistema realiza un movimiento armónico simple cuando al plantear la ecuación de movimiento, la segunda derivada del desplazamiento es directamente proporcional al desplazamiento. Entonces, analice la ecuación que tengo ahí. En la izquierda tengo la segunda derivada del desplazamiento y del lado derecho tengo una constante por el desplazamiento. Entonces, siempre que yo pueda hacer una descripción de un sistema en términos de una ecuación, en realidad es una ecuación diferencial de segundo orden, de este tipo, entonces podré decir que el sistema realiza un movimiento armónico. Ojo con eso, esa es una de las preguntas más frecuentes para los problemas avanzados de este capítulo. Entonces, como les dije, nosotros vamos a estudiar en detalle 3 sistemas. Sistema masa-resorte, péndulo simple y péndulo físico. Pero nos van a aparecer por ahí algunos problemas en los cuales son sistemas nuevos y lo que nosotros tenemos que hacer es probar que esos sistemas
realizan un movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una deducción similar a esta. Obviamente que no me va a dar la misma ecuación. ¿Por qué? Porque esos sistemas probablemente no tengan resortes. O tal vez tengan resortes unidos con otras cosas. Una barra, por ejemplo. Una barra unida a un resorte que está oscilando. Entonces ya la definición no es la misma. Y no siempre voy a utilizar la segunda ley de Newton traslacional. A veces voy a tener que utilizar la segunda ley de Newton rotacional. Aquella que tiene que ver con los torques y el momento de inercia. Pero bueno, volviendo al sistema masa-resorte, entonces ya probé que el sistema masa-resorte realiza un movimiento armónico simple. Y aquí, dentro de la ecuación, la constante, y esto siempre va a ser así, la constante de proporcionalidad sin incluir el signo menos, va a ser la definición, de omega al cuadrado. Omega al cuadrado será aquí K sobre M. Entonces, yo para el péndulo simple y para el péndulo físico voy a pasar por el mismo proceso y para cualquier otro. Entonces, una vez yo llego a la ecuación final que describe el movimiento armónico simple, aquella cantidad que multiplica el desplazamiento, esa cantidad es la que se define como omega. Por eso es que anteriormente les dije, ahora voy a particularizar estas cantidades: período, frecuencia, frecuencia angular. Vea que acabo de encontrar una ecuación exclusiva del movimiento armónico simple del sistema masa-resorte, a diferencia de estas que tengo aquí arriba que son generales. Y esta ya depende de variables propias del sistema, porque depende de una constante del resorte, depende de una masa, ¿no? Entonces, que ya habíamos analizado antes que tenían que influir en el movimiento, porque entre más grande es la masa, pues más lento es el movimiento. Entre más grande la constante del resorte, pues más grande es la frecuencia. Ok, entonces puedo decir aquí, finalmente, ya para cerrar la clase, que tengo una ecuación exclusiva para el sistema masa-resorte de omega, que sería la raíz de K sobre M. Tengo otra ecuación porque yo sé que la frecuencia es igual a omega sobre 2pi. Eso lo saco de las ecuaciones anteriores. Omega sobre 2pi. Por lo tanto, quiere decir que la frecuencia en el sistema masa-resorte se describe como 1 sobre 2pi por la raíz de K sobre M. Y todavía puedo dar una cantidad más, que es el período. El período, vimos que es el recíproco de la frecuencia. 1 sobre la frecuencia quiere decir que es el recíproco de la cantidad anterior. 2pi por la raíz de M sobre K. Muy bien. Entonces ahí ya tengo, digamos que las ecuaciones de esas cantidades fundamentales de las que hablé antes, pero ya exclusivamente para el sistema masa-resorte. Exclusivamente para el sistema masa-resorte. Muy bien. A ver, voy a omitir, me va a tomar un par de minutos nada más, voy a omitir la solución porque realmente esto que tengo aquí es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Así se llaman en ecuaciones diferenciales. Esa ecuación diferencial de segundo orden es fácil de resolver, pero no voy a dar los detalles porque no es el objetivo de la clase. Esa ecuación diferencial tiene una solución en términos de senos y cosenos, una suma de senos y cosenos. Pero se utiliza un procedimiento ahí extra de una identidad trigonométrica para finalmente tener esta solución. Solución es x de t, o x en función de t, el desplazamiento en función del tiempo,
es igual a la amplitud. Mire que ahí ya aparece la amplitud. Eso sale ahí porque cuando resuelve uno la ecuación diferencial hay que evaluar las condiciones iniciales. La amplitud se multiplica por el coseno de omega t. Aparece omega. Omega, recuerde, es la raíz de k sobre m para el movimiento armónico simple del sistema masa-resorte. Y aparece una constante que viene a partir de una identidad trigonométrica. Como les dije antes, la solución es una suma de senos y cosenos. Se puede utilizar una identidad trigonométrica que permite escribirlos como una sola función, una función coseno. Entonces, la cantidad nueva de la que estamos hablando ahí es esa phi, es un ángulo. Es un ángulo. Entonces se le llama el ángulo de fase. Phi es, o bueno, a veces se le llama la constante de fase, pero realmente es un ángulo. Obviamente está medido en radianes, porque como ve, está metido dentro del argumento del coseno, está medido en radianes. Esa constante de fase, realmente que lo que me dice a mí es, como vimos en trigonometría, bueno, aquí mismo lo voy a utilizar con esta gráfica. En esta gráfica, por la otra. Si nota, en esta gráfica, cuando el tiempo es igual a 0, entonces la partícula está en el punto de desplazamiento máximo, que es la amplitud. ¿Qué pasaría? Ese es el caso cuando la constante de fase es igual a 0. ¿Qué pasaría si la constante de fase es diferente de 0? Lo que tendría yo es un corrimiento de la gráfica. Dependiendo de cuál sea el valor, podría ser un corrimiento hacia la derecha, o sea, hacia la parte positiva o hacia la parte negativa. Entonces, eso quiere decir que cuando hay una constante de fase, en t igual a 0, el desplazamiento no es igual a la amplitud. Puede ser otro. Pero de eso vamos a hablar un poco más en las siguientes clases. Vamos a aprender o vamos a deducir una ecuación para poder encontrar esa constante de fase. Pero básicamente puedo generalizar que está determinada por las condiciones iniciales del problema. Entonces cierro la clase con esta ecuación, que es la solución y es la que permite describir esa gráfica de la cual pues les hablé anteriormente. Esa gráfica que es del tipo coseno, entonces se construye a partir de esta ecuación. Bueno, entonces doy espacio para consultas antes de que cerremos la clase. Entonces, si tienen alguna duda, quedó claro, me lograron seguir las ideas. Licenciado, ¿puede decir directamente la definición de movimiento armónico simple de nuevo? Solo para con novedad, si la tengo bien. Bueno, se tiene que definir en términos de la ecuación de movimiento. Entonces, cuando la ecuación de movimiento es tal que la segunda derivada del desplazamiento, la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es directamente proporcional al desplazamiento, entonces se dice que realiza un movimiento armónico simple. Y la constante de proporcionalidad es la frecuencia angular. La frecuencia. Listo. Ok, bueno. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, alguna curiosidad? Lick. Diga. Bueno, ya hasta ahorita me percato que había que encender la cámara, no la encendí al inicio. Es que el primer día que entro a clase. Ok, está bien. Hay que mantenerla encendida. Sí, por la próxima, Lick, gracias. Sí, porque si no asumo de que solo están conectados en el teléfono y andan en otra cosa. Están allá comiendo mientras yo estoy aguantando hambre. Bueno, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho. Mañana sí ya vamos a hacer un problema para ponerle un poco de números a esto y pues ya aterrizar un poco de por dónde van las ideas de los problemas para eso. Recuerden que los días de semana, de lunes a jueves,
más que todo el objetivo es explicar la parte conceptual. Sí hacemos problemas, pero no tanto, ¿verdad? La idea es que abarquemos todo el contenido que corresponde durante la semana y el viernes nos dedicamos exclusivamente a hacer problemas. A veces vamos a hacer trabajos grupales donde van a ser ustedes los que trabajan. Otras veces lo que vamos a hacer es que yo voy a elegir algunos problemas que son un poco más difíciles de lo que hacemos durante la semana. Problemas ya que implican un nivel de razonamiento un poco más avanzado o que tiene, digamos, un extremo opuesto a lo que vimos en la semana. Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho, que tengan un feliz día. Nos vemos. Provecho. Gracias, licenciado. Hasta luego. Muchas gracias.